A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia de la maestra Amanda de la Ventura. Buenos días. Hoy nos vamos a referir en primer término a algo que ha estado ahí sobre el tapete en este último tiempo, ¿no? De si en realidad la Intendencia de Florida tiene problemas financieros. Nosotros creemos que con esto que voy a trasladarles hoy, estamos por lo menos poniendo en duda si realmente al día de hoy tiene una solvencia importante nuestra Intendencia. El pasado 31 de julio efectué un pedido de informes y preguntando si la Intendencia había solicitado algún préstamo a alguna institución bancaria en los últimos 6 meses. Y la respuesta a ese pedido de informes, donde además preguntaba yo a qué institución o instituciones se había pedido, si eso era así, bajo qué normativa legal presupuestal fue o fueron solicitados, si hubiera sido más de uno, el monto del préstamo, la modalidad de pago, el destino previsto para esos dineros, eso era lo que preguntaba yo en el pedido de informes. La respuesta confirma que efectivamente en estos últimos meses se solicitó un préstamo que según se establece se le pidió cotización a 2 instituciones financieras privadas, como son el Nuevo Banco Comercial Sociedad Anónima y el Banco Bandes, Uruguay Sociedad Anónima, y expresa la respuesta que la más conveniente fue la del Bandes. Al responder el marco legal en el cual se había hecho esa solicitud, se nos contesta que fue en base al decreto que en noviembre de 2011, aprobado por la Junta en su momento dentro de la modificación presupuestal, ahí se establecía autorización a la Intendencia para contraer préstamo por hasta la cifra de 20 millones de pesos, con la finalidad de cubrir las erogaciones o efectos de las mismas originadas por un plan de egreso voluntario de funcionarios de la Administración. Agrega la respuesta que cabe destacar que este plan originó erogaciones por un monto de 34.896.969 y que ese monto había sido abonado con fondos propios. Continúa esta respuesta de pedido de informes que me envía la Intendencia. Dice, cifra esta que obviamente afectó las disponibilidades de caja del gobierno departamental al mismo momento que las erogaciones extraordinarias que se debieron afrontar a consecuencia de los temporales acaecidos durante enero y febrero pasados. Dice el monto de ese préstamo, dice que asciende a $870.000, que fue solicitada a plazo fijo y que vence el pago el 27 de marzo del año próximo, del 2015. Y bueno, estableciendo para qué se destina este dinero que se pidió, dice que es a reponer las disponibilidades utilizadas en el pago de los incentivos anteriormente referidos, de modo de poder cubrir los gastos incurridos a causa de los daños que ha sufrido la caminería del departamento. Aclara que las lluvias recibidas en esos 2 meses en la zona fueron equivalentes al 50% de las lluvias totales de un año promedio. Y bueno, y que además aún no se han dispuesto los pagos correspondientes al impuesto al patrimonio 2014. Recordemos también que este impuesto en realidad no fue aceptado en su momento por el Partido Nacional. Bueno, ahora esta Intendencia está esperando ese impuesto al patrimonio 2014. Pero, refiriéndonos a este préstamo, digo, a nosotros realmente nos llama la atención que si esto está autorizado en noviembre del 2011, o sea, prácticamente hace 3 años, sí, ya se había terminado el plazo hace tiempo de los retiros incentivados y como dice aquí ya establece la cifra
que se pagó por esos retiros con fondos propios, realmente nos deja muchas dudas el tema de si la Intendencia está bien económicamente cuando en este año y hace pocos meses tuvo que pedir este préstamo. Máxime también, si recordamos, que en la administración pasada de Giacchetto se asumió con un endeudamiento total, con un caos, por así decirlo, total, y sin embargo, no solo se pagó el retiro incentivado, que también se hizo con fondos propios, sino que en ningún momento de los 5 años hubo de pedirse un préstamo a ninguna institución bancaria. Entonces decimos, esta Intendencia asumió con dineros que no había tenido la Intendencia de Giacchetto. Y a la fecha, en realidad este año ya tuvo que hacer este pedido de préstamo y bueno, creo que es un elemento importante esto para decir que sí, que tengamos atención porque evidentemente las cosas no andan bien en las finanzas de la Intendencia de Florida. Pasando a otro tema, nos pareció interesante traer para compartir algo que salió en el formato de suplemento ideario del diario La República, que dice de título, La calle con asesores que no van por la positiva. Expresidentes de cámaras empresariales y rurales. De alguna forma, estos son los asesores que tiene el candidato a presidente del Partido Nacional, Lacalle Pou. Y dice más explícitamente a quién se refiere este artículo. Dice, en el equipo de asesores de Lacalle aparecen varios expresidentes de las cámaras empresariales y de la Federación y Asociación Rural. Y no solo han defendido las privatizaciones de empresas públicas, sino que siguen haciéndolo. Entre estos asesores destaca José Luis Puig, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay desde el 2004 al 2006 y expresidente de la Comisión Coordinadora de Privatizaciones que el entonces presidente Luis Lacalle Herrera creó dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para dar cumplimiento a la Ley de Privatizaciones que sería parcialmente derogada en diciembre del 92, como todos recordamos, por un plebiscito por el cual trabajamos mucho y que por suerte la ciudadanía apoyó. Con Puig al frente de la Comisión de Privatizaciones, el Estado cedió a privados los servicios de tierra del aeropuerto de Carrasco, entonces en manos de Pluna, lo que a juicio de muchos fue el golpe definitivo para la aerolínea de bandera uruguaya. También entonces se liquidó la industria lobera y pesquera del Estado, ILPE, y se vendió la Compañía del Gas. Al mismo tiempo se otorgaron la concesión de los servicios de agua potable en Maldonado, después derogada en otro plebiscito, y se adjudicaron frecuencias de telefonía celular a privados, entonces en monopolio de Antel. Esa comisión cedió en concesión los terrenos donde se construyó el Hotel Conrad en Punta del Este o el predio de la cárcel de Punta Carretas para el shopping. Todo esto dentro de ese gobierno que estamos diciendo, de donde este señor era integrante de la Comisión de Privatizaciones. Puig integró el directorio de Antel también durante el gobierno de Jorge Valle y respaldó una propuesta del senador Francisco Gallinal para transformar Ansel, atiendan ustedes, en una sociedad anónima y vender acciones en la Bolsa de Valores. Siendo presidente de la Cámara de Comercio, suspendió la participación de sus delegados a los consejos de salarios ante un conflicto en una estación de servicios. Otro de los asesores, Mario Ariciti, es el asesor en relaciones laborales. Él se opuso a convocar los consejos de salarios cuando era subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 2003, durante el gobierno de Jorge Valle. El portal Revista La Ventana recordó un reportaje de la BBC sobre la situación en Uruguay en aquel entonces, previo al paro convocado por el PIT-CNT para el 17 de junio de ese año, 2003, cuando se presentó una propuesta de acuerdo nacional para salir de la crisis. En ese entonces, Ariciti, entonces ministro interino de Trabajo,
dijo que la convocatoria a los consejos de salarios no era oportuna, ya que sostuvo una negociación por ramas de actividad puede ser un factor negativo por el alto desempleo. El hoy asesor de Lacalle Pou se mantuvo en el gobierno Colorado pese a que el Partido Nacional había retirado a sus ministros del gobierno. Entonces habían presentado renuncia Antonio Mercader, Álvaro Alonso, Carlos Cat, Sergio Abreu y Jaime Trovo. Otro de los asesores de Lacalle Pou, el expresidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, tildó de terrorismo de Estado a las inspecciones de la DGI a establecimientos rurales que facturaban más de 5 millones de dólares al año sin pagar impuestos. No estaba de acuerdo este señor en que estos establecimientos que facturaban más de 5 millones de dólares al año pagaran impuestos y que la DGI les exigiera eso. Miguel Sanguinetti fue uno de los productores que promovió el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el ISIR. Antes de que la Suprema Corte de Justicia considerara ese impuesto como inconstitucional, el productor efectuó duros reclamos exigiendo una declaración de la Corte, a tal punto que el diario El País tituló «Sanguinetti presiona a la Suprema Corte por el ISIR». El asesor de Lacalle dijo entonces, si la Suprema Corte de Justicia rechaza los recursos de inconstitucionalidad contra el ISIR, la pobre Constitución quedará muy manoseada. Miguel Sanguinetti encabezó también la resistencia a pagar el impuesto al patrimonio, considerando que era tan malo como el ISIR. Evidentemente, acá estamos viendo qué intereses defiende este señor Miguel Sanguinetti, que es asesor de Lacalle Pou. Otro de los asesores, Manuel Lucich, expresidente de la Asociación Rural, también integra el equipo de asesores del candidato nacionalista. Lucich se opuso a la ley de manejo de suelos y rechazó la ley que regula las tercerizaciones. En su último discurso como presidente de la Asociación Rural del Uruguay en 2010, cuestionó los planes de uso y manejo de suelo. Y ahí dice textual, no le damos la derecha ni al Estado ni a nadie. Este sería un principio ajeno a nuestra conciencia jurídica y al derecho a la propiedad. Aseveró al rechazar que el Ministerio establezca pautas al respecto. O sea, consideraba que regular el uso de suelo de nuestro país y el manejo de los suelos pudiera ser una competencia del Estado, cuando en realidad no podemos creer, o por lo menos pensaríamos, que nadie estaría diciendo como correcto que el derecho a propiedad es algo que va más allá de los intereses colectivos de una nación. Y ahí él agregaba, cuidado con este tema, porque como muchos otros en los que se invoca el cuidado del medio ambiente, que suena políticamente correcto, se corre el riesgo de avasallar derechos que son más importantes que los mismos objetivos de conservación, sostuvo el productor rural. Claro, los intereses que se avasallan son los de la propiedad privada y los de las grandes propiedades rurales, como establecía y establece, por suerte, esta ley de manejo y conservación de suelo. Sobre la llamada ley de tercerizaciones, que establece que frente a una situación donde un patrón o empresario utilice subcontratistas, en este caso este patrón es el responsable solidario de las obligaciones laborales no cumplidas, en esta ley de tercerizaciones, Lucich sostuvo entonces que no parece lógico que el productor rural se haga cargo de deudas de sus proveedores de servicios, que cada vez son más necesarios. Todo esto evidentemente tiene una coherencia, tiene una lógica, que no es la de la izquierda, que no es la del Frente Amplio. Y bueno, y termina el artículo diciendo, con tantos asesores que han sido y son militantes opositores de las políticas económicas, sociales y laborales de los gobiernos del Frente Amplio, parece difícil de creer que si llega al gobierno no se produzca un brusco giro de timón en la conducción del Estado. Y bueno, para evitar ese brusco giro de timón que podría producirse es que cada uno de nosotros, en estos días que falta, hasta el 26 de octubre, deberíamos poner toda nuestra energía para trasladar este tipo de cosas a nuestros conciudadanos, a todos en general y en particular
a los compañeros votantes frente amplistas, que pueda haber alguno que esté en duda, porque a veces sabemos que hay mucha crítica y sabemos también que hemos cometido muchos errores, pero creemos que realmente, si somos objetivos, quien se va a perjudicar si hay ese cambio de timón, quizás no seamos los que más o menos estamos aceptablemente viviendo con dignidad. Van a ser los que menos tienen, y eso es lo que debemos preocuparnos y debemos trabajar porque el tercer gobierno del Frente Amplio, el nuevo gobierno del Frente Amplio próximo, pueda concretarse. Nada más por hoy, será hasta la próxima. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.